En este video pasaremos ahora a implementar la lógica que tiene que ver con el registro de usuario. Esto lo realizaremos en el paquete de service en el cual agregaré lo que es una interfaz de user service como su correspondiente clase. Entonces acá voy a darle clic derecho, nuevo, y agregaré un Java class que le llamaré user service. Cabe aclarar que anteriormente ya tenía un user service, pero ahora ese user service, antes de la incorporación del todo el tema de seguridad, ahora pasará a ser el customer service. ¿Ok? Entonces vale aclarar eso porque puede ser que tú también tengas el mismo escenario que tenía antes de incorporar todos estos cambios de seguridad. ¿Ok? Dicho eso, continuamos. Vamos por acá, ya estamos agregando un user service. Recuerda que hay que agregar primero como interfaz y luego se agregará la correspondiente clase en el paquete IMPL. Una vez que ya lo incorporé como una interfaz, vamos a pasar a implementar o definir en todo caso los métodos que luego implementaremos. En esta interfaz se encontrará toda la lógica que tenga que ver con el registro del cliente, el registro del autor y a futuro incorporaré la parte de login, pero por ahora eso no lo voy a tocar. Simplemente me enfocaré en los registros, pero también aprovecharé, dado de que ya tengo un DTO que tiene que ver con el perfil, incorporar también lo que es recuperar el perfil de un usuario y también que el mismo usuario pueda editar su propio perfil. Para eso voy a incorporar lo que es el user profile DTO y le llamaré update. Este de acá lo que hará es representar la actualización, actualizar el perfil del usuario, y el siguiente método representará la parte en que yo voy a obtener esa información. En el caso de los registros, si bien es cierto, te podría parecer curioso que tenga dos métodos que hacen puntualmente lo mismo, y sí, tienes razón, hacen lo mismo, pero ya cuando lo implementemos vamos a generar un método privado donde, dependiendo del tipo de usuario que esté intentando registrarse, simplemente almacenaremos la información correspondiente. Por ejemplo, si el usuario que ingresa representado con este user DTO es un cliente, para el caso del cliente, el único atributo que es diferente con respecto al autor es la dirección de envío. Pero si el usuario que intenta registrarse es un autor, entonces ahí registraremos ya no la dirección de envío, sino la biografía. Pero esa lógica irá ya en la clase donde implementemos cada uno de estos métodos. ¿Ok? Entonces tengo hasta ahí esta interfaz con estos métodos y a continuación voy a agregar la clase en el paquete IMPL para proceder a implementar esos cuatro métodos que agregué en la interfaz: user, service y MPL. Entonces, en esta clase, recuerda que lo que tienes que incorporar es lo siguiente: arroba service, ¿no? Para que, para que se inyecte posteriormente luego en un constructor. Vamos a requerir un constructor con los argumentos. Y luego le diré, uy, acá me equivoqué, le agregué una E al final. Voy a cambiarlo, voy a borrar esta E que se me había pasado y ya está. Entonces acá voy a decirle que este pues implemente de la interfaz user service y a continuación le pediré que incorpore todos estos métodos que están declarados en la interfaz. Una vez que he realizado eso, le pediré en este caso que incorpore las siguientes dependencias. El primero será con respecto al user repository, ¿ok? ¿Por qué el user repository? Recuerda que cuando tú vas a registrar un usuario, hay dos tablas que van a ser impactadas. Si es que estás enviando, por ejemplo, el registro de un cliente,
la información del cliente se guardará en la tabla cliente y la información de sus credenciales se guardará en la tabla user. Y lo mismo ocurrirá si es que el usuario es de tipo autor. ¿Ok? Por ese motivo se necesita tener el user repository, se necesita también tener el repository del cliente, acá, del cliente, y exacto, ya adivinaste, también se necesita tener el del autor, ¿ok? Pero no solamente eso, sino que recuerda que cada vez que tú vas a registrar algo, ese usuario se registra con un rol. Por lo tanto, necesitamos, además de eso, el repositorio del rol. Pero no basta con eso. ¿Por qué? Porque cuando vas a guardar el usuario, el password se tiene que guardar de forma encriptada. Pero ahora que ya hemos incorporado la dependencia de Spring Security, lo bueno, entre muchas cosas buenas que tiene Spring Security, es que te brinda una clase que es el Password Encoder, que justamente te permite hacer ese proceso de encriptar un valor. Y finalmente necesito la parte del User Mapper, donde en el video anterior habíamos construido nuestros métodos que se van a encargar de hacer esa conversión de DTO a Entity y de Entity a DTO. Okay. Una vez que ya tenemos eso, me voy a dirigir a la parte de estos métodos. Y estos métodos van a tener algo en común. Y lo que tienen en común es que ambos tienen que hacer un registro. Con la diferencia de que nuevamente, si el dato que vas a enviar es un cliente, se registrará pues la fecha de envío y si no, se registrará la biografía porque entenderíamos que el que se está registrando es un autor. Henry, ¿y el admin? No, el admin no se registra. El admin es un usuario que ya va a estar seteado directamente en nuestra base de datos y será de conocimiento del equipo de desarrollo. Admin. ¿Ok? Entonces, como esto va a tener código que se va a repetir y la verdad no quisiera que esa repetición se dé en estos dos métodos, lo que voy a realizar es acá un método privado. Un método privado al cual llamaré registro de usuario con roles. Entonces observa que este método lo que va a recibir es el DTO que representa el registro, además de recibir también el rol. ¿Ok? Entonces, ese método tendrá esta misión de registrar el usuario con sus roles. Dentro de esa misión, yo tengo que hacer una serie de verificaciones acá. Y para eso, vamos a recordar que en nuestros repositorios de autor habíamos puesto, por ejemplo, estas queries, ¿no? ¿Recuerdas? Query para verificar si existe o verificar si existe cuando voy a hacer una actualización. Y lo mismo realicé, por ejemplo, en el caso del cliente. Entonces, recién esos métodos los voy a utilizar en este momento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para garantizar que lo que voy a registrar sea correcto, tengo que verificar si el email ya está registrado o si ya existe un usuario con el mismo nombre y apellido. Bueno, si ya existe, hay que comprender de que no se debería crear esos usuarios. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a primero a llamar a mis funciones que me permita verificar si existe algún usuario con ese correo. Eso lo haré con esta query que había implementado y acá voy a tomar el DTO, este objeto, y obtendré el email para mandarlo como argumento a esta query y el que me devuelva pues verdadero o falso según sea el caso de la verificación. Lo mismo haré para el caso de verificar por nombre y apellido, ¿no? En este caso de acá, la lógica es muy similar, solo que en este caso vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a preguntar exist, en este caso por cliente. Vamos a borrar esto de acá
Y acá sería este valor de acá. ¿Ah? Luego de eso voy a colocar para el autor. Ahí está. Y ahí tengo las tres primeras verificaciones. Esto, ¿dónde lo utilizaré? En un if. Vamos a poner un if primero. Y lo primero que voy a verificar es el correo. Entonces armo esto de acá. Y si es que ya existe, por ejemplo, un usuario o un correo, lo que voy a lanzar es una excepción. Cabe aclarar que en este caso, por el momento lo voy a dejar como una excepción que viene por defecto, pero luego sí te recomendaría que en realidad generes tus propias excepciones. ¿Ok? Por el momento lo voy a dejar así. Pero acá sería bueno crear una sección que diga que ya de repente un usuario ya existe, ¿no? Ya existe. Pero eso lo podemos dejar para después. Ahorita vamos a preocuparnos en que esto funcione correctamente. Luego voy a preguntar si es que el cliente, si es que, por ejemplo, existe un cliente o existe un autor con el mismo nombre y apellido, entonces en esos casos que me devuelva también un mensaje indicándome pues que ya existe un usuario con el mismo nombre y apellido. ¿Ok? En el caso de que esto de acá sea falso y no existiese, no se cumpla ninguna de las condiciones, entonces el siguiente paso será a ese usuario asignarle un rol. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer primero es recuperar el rol. Recuperar este rol. Y para eso llamaré a mi rol de repository, este rol de acá, y le enviaré justamente este rol en un. Que acá le voy a poner en un para que no se confunda. Acá, ya está. Y acá vamos a poner, oh, perdón, este no. Este es el que voy a tener, este de acá es, porque acá se estaba confundiendo este con este. Este es el rol en un. Entonces le paso a lo que es el método de buscar un rol por nombre. Y si existe, lo que va a hacer es pues recuperarme un rol, asignarlo acá, y si no existe, simplemente mira, hey, mira, este rol no existe. Cuando me refiero a crear una sección personalizada, y te lo voy a mostrar acá, aunque ya lo he hecho en videos anteriores, pero nunca está de más, puedes hacer un pequeño recordatorio. Por ejemplo, vengo acá y recuerda que todas las secciones que tú desees crear, ¿dónde lo tienes que hacer? En Sections. Entonces, vienes acá, nuevo, y dices, por ejemplo, ya, voy a crear una sección que me diga que el rol no existe, ¿no? ¿Ok? Si es que quieres hacerlo recontra personalizado, ¿no? O lo otro es que elijas este recurso no existe, ¿no? Pero voy a aprovechar este para simplemente recordar cómo se maneja el tema de las excepciones. Creas la excepción de tipo runtime exception y luego lo que haces es pues dirigirte a tu clase donde se registran todas las excepciones, a tu clase global exception, y en esa clase lo que tienes que hacer es registrar esa nueva sección que acabas de crear. Vienes acá, acá sería el nombre de la nueva sección que acabamos de crear. Acá le cambiamos el nombre para que no salga error y colocamos el nuevo mensaje y esto lo dejamos así. Entonces, una vez que ya está creado, esto lo cierras, esto de acá también lo cierras y acá, en lugar de retornar lo que es un runtime exception, ¿qué retornas? Tu error personalizado. Entonces, recuerda que si necesitas utilizar una sección personalizada, esa es la manera de cómo crearlo y registrarlo. Bien, continuando. Entonces, si es que todo va bien hasta ahí, o sea, si ya recuperaste el rol, entonces el siguiente paso sería, antes de registrar el usuario, tenemos que cifrar la contraseña. Entonces vengo acá y le voy a decir, voy a asignar el password, pero ahí voy a utilizar el objeto password encoder con su método encode y le pasaré el password que viene
en este objeto DTO. Entonces recupero ese password, lo encripto y finalmente lo vuelvo a asignar nuevamente al atributo password del mismo objeto, pero ya lo seteo encriptado. ¿Por qué hago eso? Porque más adelante, cuando yo voy a registrar el usuario en la base de datos, este password se tiene que guardar encriptado. ¿Ok? Vamos por acá. Una vez que ya tenemos eso de ahí, el siguiente pasito sería crear el objeto user. Pero el user, este user de acá, ¿de dónde lo voy a recuperar? De este DTO. Este DTO lo que tengo que hacer es primero convertirlo a un objeto tipo user, y eso lo haré pues con el toUserEntity que había creado en el user mapper. Y eso lo hago ¿para qué? Para poder asignarle el rol. Recuerda que el rol viene asignado al usuario. Entonces recapitulemos, miren tantos pasos que estamos haciendo para el registro. Verificamos, recuperamos el rol, encriptamos el password y luego, para asignar este rol que estoy recuperando, tengo que tomar el DTO, convertirlo a un objeto user, y a ese objeto user recién le seteo o le asigno el rol correspondiente. Pero ahí no acaba todo, porque hasta ahí simplemente lo que has hecho es asignarle un rol al usuario. En el siguiente paso tienes que preguntar si es que ese rol que está proviniendo es de tipo cliente. Si es de tipo cliente, observa que acá, eh, nos vamos a acomodarlo acá, observa lo siguiente. Si es de tipo cliente, lo que hacemos es, entonces, vamos a crear un objeto de tipo cliente. ¿Y por qué creamos ese objeto? Para esos datos, asignarle pues al nombre, el apellido, la dirección de envío y en este caso la fecha también del momento en que se registra. Y a este cliente ya le asignas el usuario que tienes acá. Entonces con ese if lo que estás haciendo es, una vez que creaste el cliente, a ese objeto cliente le estás asignando el usuario y este usuario le estás asignando al cliente. Estos dos últimos, ¿por qué lo hacemos? Porque recuerda que la asociación que existe entre el cliente y el usuario es una asociación bidireccional. Recuerda que eso lo hicimos en los primeros videos de este módulo. Entonces, eso ocurrirá en el caso el rol que está proviniendo es de tipo cliente. Vienes acá, ¿y qué pasa si es de tipo autor? Entonces, haces lo mismo, seteas el nombre, el apellido, pero en este caso ya no envías lo que es la dirección de envío, sino la biografía. Y haces lo mismo que el usuario, lo asignas al autor y finalmente el autor lo asocias también con el usuario. Hasta ahí ya vamos a tener toda la información tanto del usuario con el rol, y dependiendo del rol tendremos la información del cliente y el autor, ambos asociados con su respectivo usuario. Una vez que ya tenemos eso, ahora vamos a guardar esta información. Venimos acá, decimos user, say user, y lo que guardas es el usuario. Guardas el usuario. Y una vez que guardas el usuario, recuerda que al momento de guardar el usuario también estás guardando los datos del cliente o del autor. ¿Eso por qué? Ahora te lo voy a hacer recordar. Recuerda que nosotros habíamos puesto lo que es el guardar en cascada, y eso lo habíamos puesto acá, miren. Si nos vamos, por ejemplo, regresamos nuevamente al model entity, acá, recuerda esto, que cuando yo registro un usuario, en cascada se está también guardando la información del cliente o del autor, dependiendo qué tipo de usuario es el que vayas a registrar. ¿Ok? Entonces eso ya lo tengo acá. Acá se guarda toda la información. Y al final lo que hago es que este objeto lo tengo que convertir a tipo DTO, y ese DTO representa el perfil del usuario. Y con eso recién terminamos la parte del registro. Ahora, este método de acá, observa que es un método privado, ¿no? Es un método privado que tiene mucha lógica, muchas validaciones,
Por lo tanto, este método de acá, lo voy a copiar y lo tengo que utilizar en sus respectivos métodos de registro cliente. O sea, acá. Eso lo tengo que utilizar acá de esta manera y le tendría que enviar lo siguiente. Esto lo voy a retirar. Tengo que enviarle el DTO de acá y en este caso tendría que enviarle cliente. Este rol de acá, ¿no? Registro de cliente. Y lo mismo tendría que hacer para el registro del autor, solo que en este caso tendría que enviarle el autor. Ya está. Hasta ahí ya tengo el registro. Ya tengo el registro. Recuerda que este password encoder, el password encoder aún no me está reconociendo. Tranquilos, porque no me reconoce por lo siguiente. Si bien es cierto, he agregado lo que es la parte de Spring Security, pero no he registrado este bin de acá. Acá tengo que hacer algo muy similar a lo que hice con el Model Mapper, porque este objeto es externo. Entonces voy a aprovechar que me está saliendo acá este password encoder que no encuentra la sobreescritura, o sea, no está encontrando este bin, para hacer esto. Vengo acá. Esto ya lo puedo ir cerrando por el momento porque ya casi ya tenemos el registro. La parte del editar perfil y visualizar el perfil lo vemos en un siguiente video. Pero antes de cerrar este, voy acá, voy a la parte de config, voy a darle clic derecho y acá agregaré por el momento un web security config. ¿Ok? En esta clase de acá, por el momento lo voy a configurar, lo voy a indicar como una clase de configuración, en la cual voy a definir el siguiente bin. Public password encoder, y vamos a definirlo como un bin. Y esto va a retornar el new bcrypt password encoder. Ya está. Entonces esto ya debería solucionar esto de acá. Entonces ya aparece, ya no aparece ese simbolito de subrayado como que no reconocía este bin, y era porque tengo que agregar una clase tipo configuración y ahí registrarlo. Quizás por ahí te preguntas, ¿y esto por qué no lo haces en el Model Mapper? Bueno, por la siguiente razón. El Model Mapper es netamente mapeos, conversión de entidades a DTOs y viceversa. Y este password encoder tiene que ver con seguridad. Entonces por eso estoy creando una clase de configuración exclusiva de seguridad. Y además porque más adelante voy a configurar los accesos y eso lo voy a hacer acá, ya cuando incorpore los tokens. Entonces aprovechen una para ya tener la clase, y cuando inserte tokens ahí vamos a ver más cosas en esta clase. ¿Ok? Entonces, en resumen, esto es lo que tenemos en el User Service MPL. Hemos implementado estos dos métodos por el momento, y la lógica, tanto el registro del cliente y el autor, lo he centralizado en este método privado, donde tenemos la lista de validaciones, verificaciones y finalmente el registro del autor. ¿Ok? Así que en el siguiente video continuamos con los métodos que tienen que ver con el perfil.